Bueno hermanos, regresamos a ARC-V y esta vez estamos aquí para hablar de Yuzu, otro personaje el cual iba por un muy buen camino al inicio, pero al final la terminaron mandando a la cocina. Desde un inicio nos muestran que Yuzu tiene una personalidad bastante amable y extrovertida, ya que su estilo de duelo se basaba en el entretenimiento y siempre buscaba hacer que sus monstruos se lucieran para emocionar al público. Dentro de su escuela ella era relativamente buena hasta que el mundo real la golpearía, porque resulta que llegarían alumnos del LDS a querer tomar el control de su escuela de duelos. Así que Yuya, el papucho de Gongensaka y ella deberían enfrentarse a 3 de ellos. En su enfrentamiento le tocaría pelearse contra Matsumi, una usuaria de fusión, específicamente de los Gem Knight. Yuzu trataba de concentrarse en el enfrentamiento, pero no podía porque no dejaba de pensar en aquel duelista misterioso que se parecía a Yuya. Eso le jugó demasiado en contra, pero además Matsumi era infinitamente superior a ella. Independientemente de que la mente de Yuzu estuviera ocupada en otras cosas, sus habilidades de por sí no daban para poder enfrentarse a alguien como Matsumi, y ella lo sabe, porque después de ser derrotada, en lugar de poner como excusa el que andaba pensando en otra cosa, ella admite que fue más débil que su oponente y que todavía le falta demasiado para llegar a ese nivel. Y eso es algo que me gustó mucho de Yuzu en su inicio, y es que cualquier otro personaje probablemente haya tomado esta derrota como algo sin importancia, pero no, Yuzu realmente es marcada por esta derrota. No le gustó para nada la sensación de ser aplastada de manera tan humillante, y como dije, es un puntazo que no haya puesto ninguna excusa y decidiera resolver su problema, y es que luego de eso ella le pediría a Sora que le enseñe a dominar la fusión. Este en un inicio no estaba del todo convencido, pero después decide ayudarle y ser su maestro. Y miren, sé que para muchos es un poco ridículo el necesitar de un maestro para que te enseñe a hacer una invocación por fusión, porque claro, es de lo más normal del mundo, pero yo no lo veo tanto así. Para empezar debemos de tener en cuenta que el propio padre de Yuzu menciona que él no sabe cómo hacer una invocación por fusión. Entonces, aunque resulte lo más fácil del mundo, si ni siquiera conoces cómo funciona algo, no hay manera de que lo hagas. Además, tengamos en cuenta de que los estudiantes de la escuela de duelo de entretenimiento eran prácticamente novatos. Realmente en un inicio eran muy débiles. Yuya, por ejemplo, pudo ganar su duelo porque la invocación péndulo en esa época le dio un bufo de poder muy importante, porque además era una invocación que solo él podía usar. Entonces, gracias a eso y a que estaba trabajando en desarrollarla, pudo ganar su duelo. Para ganar el tipo de los X-Saber tuvo que intervenir con Gensaka, quien era de otra escuela y que sabemos que era más poderoso que Yuya antes de que obtuviera la invocación péndulo. Entonces ahí hay dos factores por las cuales la escuela de duelos de entretenimiento parecía más fuerte de lo que realmente era, pero con Yuzu se vio realmente la debilidad de este lugar, porque quedó como una auténtica novata ante Matsumi. Ella no contaba con ningún bufo de poder, solo tenía lo que había aprendido en la escuela y fue aplastada totalmente. Entonces creo que considerando el nivel tan bajo que tenía Yuzu, era normal que necesitara de alguien que le enseñara cómo hacer una fusión. Pero eso no es todo, porque Sora como maestro no solo se limitó a enseñarle cómo hacer una fusión, sino que también se dedicó a formarla como duelista, porque realmente hasta el día de hoy mantengo que los padres de Yuzu y Yuya son unos terribles maestros, porque estos chicos estaban en nada. Su nivel era realmente de una novata y Sora tuvo que enseñarle todo desde cero prácticamente. Le enseñó cada aspecto de la fusión, sus estrategias, sus puntos fuertes, el cómo puedes hacerle counter y sobre todo a predecir jugadas que puede hacer otro usuario de fusión, que esto sería muy importante más adelante y ya verán por qué. Además de eso, en aquel duelo contra Matsumi quedó bastante en claro que Yuzu no sabe mantener la mente fría en un combate. Sus pensamientos y emociones la dominan y no puede pensar correctamente al tener un duelo. Ella no se controla a sí misma y Sora también le enseñó eso, como cuando ella quiere hacer una fusión pero no puede porque se olvidó de poner sus cartas en el extra deck y Sora la regaña y le dice que debe estar más atenta, o como cuando viene Matsumi a querer intimidar a Yuzu y Sora le dice que después de entrenar con él, ella no le llega ni a los talones a Yuzu. Y Dios mío, esta escena me encantó porque se comportó como un gran maestro demostrando confianza en su estudiante y esa misma confianza le ayudó
ayudó a Yuzu a sentirse más segura de sí misma. Así que como ven, Sora como maestro no solo se dedicó a enseñarle a hacer una fusión ya, sino que genuinamente la formó para ser la duelista que terminó siendo. Y todo esto tendría sus resultados, porque después en el torneo de Miami City a Yuzu le tocaría su revancha contra Matsumi, y debo decir que este es su mejor duelo en toda la serie. Genuinamente es un duelo impresionante. Ella demuestra confianza en sí misma e enfrenta la situación empleando todo lo que Sora le enseñó. Y recuerdan que les dije que él se encargó de mostrarle cada aspecto de la fusión, al punto de poder predecir una jugada de otro usuario de fusión. Pues eso fue clave para resolver el duelo, porque ella predice lo que Matsumi va a hacer, le hace counter y le gana el duelo. Es que Dios mío, esto es de locos. Aquí, en este punto, yo estaba seguro de que Yuzu iba a ser un gran personaje, porque estaba teniendo un desarrollo como los dioses, y es que es de locos porque ella fue capaz de reconocer sus propias debilidades, fue capaz de pedir ayuda a la persona correcta, y gracias a eso crecer al punto de que estaba en camino a ser una duelista extraordinaria, y me atrevería a decir que en ese momento su poder era comparable al de Gon Gensaka, quien de por sí ya era bastante fuerte, y es que ahí está la clave para ser un buen personaje femenino, el hacer un buen personaje y punto. El que sea mujer o no simplemente debe ser una característica, mas no por eso debe definir cómo va a ser su desarrollo. Luego de esto ella seguiría avanzando en el torneo, hasta el momento en donde Sora es revelado como un agente de la academia. Aquí Yuzu se niega a creer que su maestro sea un traidor, porque claro, él le enseñó la fusión sin que fuera a ganar nada a cambio. Entonces esto realmente no tiene mucho sentido para ella. Finalmente Sora escapa de la dimensión estándar y Yuzu espera volver a encontrarse con él algún día para aclarar las cosas. Después tenemos la fase del Battle Royale, en donde realmente ella tiene un gran desempeño, pero pierde contra Dennis. Porque claro, a pesar de que gracias a Sora ella tuvo un incremento de poder muy bestia, en esta ocasión estábamos hablando de Dennis, un agente de la academia de alto rango, entonces ahí estamos hablando de ligas mayores, y eso que Dennis no peleó contra ella con todo su poder. Yuzu hace nada era una novata y se me hace lógico que su límite estuviera aquí. Luego de esto ella conoce a Serena y hacen todo el plan del cambio de ropa para que ella pudiera hablar con Sean y conocer lo que realmente estaba pasando en la dimensión Exit. Dentro de todo esto ella empieza a ser perseguida por Yuri, y hermanos, si antes hablábamos de que le faltaba nivel para enfrentar a Dennis, aquí directamente es una hormiga peleando contra un dinosaurio. Aún así le reconozco que logró mantenerle un combate a Yuri y a su Starving Venom hasta que llegó Yugo para salvarla. Luego de esto ella es llevada a la dimensión Synchro, en donde es separada de sus amigos, y aquí yo la verdad esperaba que se viniera el pick de Yuzu, porque no hay nada que desarrolle más a un personaje que el tener que afrontar retos solos. Sin embargo, su participación aquí es muy pequeña. Su duelo contra el viejo de los Flower Guardian fue espectacular, y quiero aprovechar para decir que yo siento que Yuzu es quien realmente representa de lo que se trata un duelo de entretenimiento, ya que en su duelo ella se luce y sus monstruos son los que brillan en el campo para emocionar a la audiencia, para mismamente darles entretenimiento. Pero creo que este concepto se distorsiona con Yuya, por ejemplo, quien no solo busca que la audiencia se entretenga, sino que sus enemigos también sonrían, y yo creo que ahí está el límite. En su duelo contra Sergei, Yuzu jamás intenta hacerlo sonreír o evangelizarlo, simplemente reconoce que es un monstruo y que debe de acabar con él, y de vez en cuando aprovecha para lucirse y emocionar al público, y yo creo que ese es el verdadero espíritu de los duelos de entretenimiento. Después de ser derrotada por Sergei, ella se esconde de seguridad para que Roger no la encuentre. En un momento casi la capturan, pero aparece Sora para ayudarla, y miren, realmente yo me esperaba más de esta reunión. Francamente, siento que es el personaje que tiene el vínculo más fuerte con Sora, y creo que este reencuentro daba para mucho más de lo que vimos, porque esto se resume en un ¿eres malo? No lo sé, ¿eres malo? No lo sé, ¿eres malo? Que no lo sé, te digo. Y eso francamente es muy decepcionante, al menos para mí, que esperaba mucho más de este reencuentro. Pero realmente esto no es culpa de Yuzu, sino del mal trabajo que hicieron con Sora después del arco del torneo de Miami City, pero eso ya es para otro video. El punto es que Yuzu
Yuzu se esconde en el subterráneo hasta que sea seguro salir para derrotar a Roger, pero ella percibe que Yuya está en peligro y va a ayudarlo, sin que lo supiera, y gracias a que decidió ser imprudente evitó que Zark reviviera ahí mismo y que la serie se terminara aquí, pero inevitablemente es capturada por Sergei y con eso se iría cualquier aporte importante que pudiera ser en un futuro, porque la mandarían a la cocina. Miren, durante toda la parte final del arco Synchro yo quise justificar a la serie diciéndome a mí mismo que Yuzu no tenía manera de defenderse, porque asumí que Yuzu había perdido su disco de duelo en su batalla contra Sergei. Con eso yo planeaba justificar que Yuzu se haya convertido en básicamente un saco de patatas o un balón que se pasan unos a otros. Pero después en la dimensión fusión me muestran que esto no era como yo pensaba, que todo el tiempo tuvo el disco de duelos de Sora, entonces no hay excusa para que no se haya defendido. Y escuchen, el problema de esta chica y de sus clones en general es que en un momento de la trama pasan de ser personajes a ser objetos que el villano necesita capturar y que como los objetos que son solo sirven para ser tomados o que otros los tomen. Ese suele ser el problema cuando tú a un personaje lo designas como alguien que debe ser capturado para que el villano consiga su plan. Pero esto tiene una solución muy sencilla a nivel de guión, y es que tienes que hacer que el personaje que ahora es un objeto se defienda, porque es mega predecible que el villano lo va a capturar. Eso hasta el espectador lo sabe, pero si haces que al menos se defienda, puede quedar súper épico, como que no sé, Yuzu cayó pero lo hizo dando lo mejor de sí en un duelo y dando su última resistencia para no ser capturada. Algo como Zane, que a pesar de que fue derrotado, lo hizo de la manera más épica y emotiva, que opuso resistencia hasta el final y se fue como un grande. Algo así pudo ser con Yuzu, porque si no, ¿para qué la haces duelista? ¿Para qué haces que pueda defenderse si no lo va a hacer? Para eso directamente haces que sea como Kotori, que no sea duelista y que deba depender de Yuya siempre. Mi molestia viene porque al principio me la vendían como un personaje que buscaba mejorar en los duelos y ser igual de fuerte que Yuya y compañía, pero si al final el villano solo va y la captura, al igual que con Serena ya que estamos, solo queda como que ese personaje se convirtió en algo y dejó de ser alguien en la trama. Después de esto no hay mucho más que mencionar, tenemos todo el mambo de que es un fragmento de Rei y que al final absorbe a sus clones y ella sigue con su vida como si nada. No sabemos cómo se siente luego de descubrir su verdadero origen, no sabemos qué se siente haber absorbido a 3 personas más, no sabemos nada. Y sé que en Duel Links ella logra reunirse con sus clones y conversar de lo ocurrido, al igual que con Shun, pero miren, yo realmente no tomo en cuenta la historia que sacan en Duel Links para estos videos, porque para mí son un parche. En algunos casos como que te intentan arreglar personajes que quedaron arruinadísimos por la trama, como con Shun, y se agradece el gesto, realmente se agradece, pero para mí no tiene relevancia, porque lo que se cuente ahí para mí solo intenta parchar cosas que dejó el anime. Yo no tendría problema en tener que irme a otro producto para conocer más de la historia de los personajes, en este caso un videojuego, pero la cosa está en que Arc 5 no fue planeado como un producto transmedia, no fue planeado que yo conozca el epílogo de esta gente en un videojuego, que varios años después los que hacen Duel Links intenten parchar algunas cosas es algo completamente diferente, pero para mí el final de Arc 5 es, lo que se vio es lo que sucedió. Como dije, lo de Duel Links es un lindo detalle, pero para mí es solo eso, un parche.